La llegada de los fenicios a España fue un gran momento en la historia del país que marcó el inicio de un intercambio cultural y comercial. Los fenicios también son conocidos como cananeos o púnicos. Fue una gran cultura que ha sido frecuentemente malinterpretada en la historia, debido a su competencia con los griegos y hebreos, y sus conflictos con los romanos. Estos relatos han influido en la visión negativa que a veces se tiene de ellos. Sin embargo, los fenicios son una parte esencial del pasado de España, junto a íberos, celtíberos y romanos. Tuvieron una gran influencia en la cultura, la economía y la tecnología en la península ibérica. Los fenicios procedían de la región que hoy corresponde al Líbano. Este pueblo expandió su influencia a través del comercio y la fundación de colonias que llegaron hasta el estrecho de Gibraltar y el Atlántico. Los fenicios jugaron un papel determinante en la introducción de la dieta mediterránea en Europa. Con su llegada, trajeron consigo la oleicultura, la vinicultura, así como legumbres como la lenteja y el garbanzo, y técnicas de salazón de pescado. Todos estos elementos se convirtieron en componentes fundamentales de la dieta mediterránea. El término fenicio comparte su raíz con el nombre de la mítica ave fénix, que renace de sus cenizas. La palabra griega poinix, que significa rojo, se relaciona con el pueblo fenicio, posiblemente debido a su invención de la púrpura, un tinte de gran valor en la antigüedad. Llegada a la península ibérica. A lo largo del siglo VIII AC, los fenicios comenzaron a explorar nuevas rutas comerciales y a buscar recursos naturales en la península ibérica. Fueron atraídos por las leyendas sobre la riqueza del occidente. Al llegar, establecieron asentamientos estratégicos en la costa sur de la península. Gadir, actual Cádiz, es la ciudad fenicia más antigua en la región. Otras ciudades fenicias como Malaca, Málaga, y Abdera, Adra, se unieron a esta red. Estos asentamientos funcionaron como puntos comerciales clave. También jugaron un rol decisivo en la extracción y procesamiento de recursos locales. La avanzada cultura de los fenicios, su tecnología y tradiciones comerciales transformaron las sociedades locales. Hay muchos elementos de ese pueblo en las raíces culturales de lo que hoy se valora como la herencia histórica de España. Grandes aportes. Uno de los aportes más significativos de los fenicios fue su dominio en la metalurgia del hierro. Esta habilidad permitió a las comunidades locales avanzar de la edad de bronce a herramientas y armas más duraderas y eficientes. La agricultura en la península experimentó un notable cambio con la llegada de los fenicios. Introdujeron el olivo y la vid, cultivos que se adaptaron perfectamente al clima mediterráneo. Con el tiempo, estos cultivos se convirtieron en elementos fundamentales de la economía y la dieta local. El legado fenicio también incluye una profunda influencia lingüística. La adopción del alfabeto fenicio por parte de los pueblos ibéricos marcó el inicio de la escritura en la península. Las inscripciones que han sobrevivido son testigos clave de la integración cultural que tuvo lugar. Una huella perenne. Los hallazgos arqueológicos han sido esenciales para comprender el impacto de los fenicios en la península. La necrópolis de Villajoyosa, por ejemplo, muestra una mezcla de objetos fenicios con otros artefactos del Mediterráneo. Esto es reflejo de un intenso intercambio cultural y comercial. Los yacimientos en Cádiz y Málaga, por su parte, proporcionan pruebas de asentamientos fenicios que fueron importantes centros de comercio y manufactura. Estos descubrimientos muestran cómo la tecnología y las prácticas comerciales fenicias se integraron y transformaron las sociedades locales. El legado fenicio es un componente vital del patrimonio cultural y científico de la península ibérica. Desde la metalurgia y las técnicas agrícolas hasta la escritura y la gastronomía, los fenicios desempeñaron un papel decisivo en la evolución de la cultura ibérica. Reconocer y valorar estas influencias permite apreciar las raíces de la historia española. Asimismo, entender la complejidad de los intercambios culturales que han moldeado las sociedades actuales. El comercio. Estas colonias fenicias se convirtieron en importantes centros de comercio y contacto cultural entre Oriente y Occidente.
Los fenicios comerciaban productos como metales, tejidos, cerámica y joyas, que intercambiaban con los pueblos indígenas de la península ibérica a cambio de productos locales como vino, aceite, miel y esclavos. Además del comercio, los fenicios también introdujeron en España nuevas técnicas agrícolas, métodos de navegación, sistemas de escritura y creencias religiosas. La influencia fenicia se puede ver en la arquitectura, la cerámica, la metalurgia y la organización social de las poblaciones que vivían cerca de las colonias fenicias. Uno de los legados más importantes de los fenicios en España fue la difusión del alfabeto fenicio, que posteriormente fue adaptado y adoptado por los pueblos indígenas y que se convirtió en la base de la escritura en la península ibérica. Este alfabeto fue el antecedente de los alfabetos griego y latino, que a su vez dieron origen a los alfabetos modernos utilizados en gran parte del mundo. El intercambio comercial y cultural entre las poblaciones fenicias e indígenas en los asentamientos fenicios, así como la colonización agrícola, dieron lugar a un intenso influjo de todo tipo entre los nativos, incluyendo la religión. Los dioses, los templos y los rituales fenicios fueron aceptados y se propagaron rápidamente por los locales. Los fenicios también introdujeron el rito de la cremación, la cual se puede evidenciar en las tumbas fenicias. El comercio fue una parte fundamental de la economía fenicia, y se convirtió en una de las principales fuentes de riqueza para esta civilización. Los fenicios se dedicaron a la producción y comercio de productos como la púrpura, el vidrio, la cerámica, el marfil, el estaño, el cobre, la plata y el oro. Uno de los principales productos de exportación de los fenicios era la púrpura, un tinte obtenido de la concha de un molusco marino que era muy apreciado en la antigüedad por su color intenso y su resistencia a la decoloración. La púrpura era utilizada para teñir tejidos de alta calidad, como las telas utilizadas por la realeza y la nobleza. Además de la púrpura, también comerciaban con vidrio, un material que habían aprendido a fabricar y que era muy valorado en toda la región mediterránea. El vidrio fenicio se caracterizaba por su calidad y su belleza, y se exportaba a diferentes partes del mundo conocido en la antigüedad. Otro producto importante en el comercio fenicio era la cerámica, que era fabricada en talleres especializados y exportada a diferentes regiones de la cuenca mediterránea. La cerámica fenicia se caracterizaba por sus diseños geométricos y sus colores brillantes, y era muy apreciada por su calidad y su belleza. Para llevar a cabo su comercio, los fenicios utilizaban una variedad de embarcaciones, desde pequeñas barcas de pesca hasta grandes barcos de carga. Sus barcos estaban diseñados para resistir las difíciles condiciones del mar Mediterráneo, y estaban equipados con velas y remos que les permitían navegar largas distancias y transportar grandes cantidades de mercancías. ¿Qué buscaban los fenicios de la península? Sin duda, la historia de los fenicios en España, la podemos definir en dos partes claramente separadas, las cuales tienen en común un factor, el comercio. Creación de factorías para la pesca del atún. Este animal, desde el principio de los tiempos, ha sido considerado como uno de los mayores manjares del mar, siendo una gran fuente de proteínas y grasas saludables. Los fenicios consiguieron crear en poco tiempo una serie de factorías tanto en el sur de la península ibérica, como en el norte de Marruecos, para de esa manera poder pescar estos peces tanto a la salida para el Atlántico, como en la entrada hacia el Mediterráneo. Así pues, estas fábricas se alternaban, siendo prácticamente los miembros de las colonias de Gadir los que debían de moverse de un lugar a otro para controlarlas. De estas fábricas, además de la salazón que se llevaba a cabo para poder transportar la carne del animal, se realizaba el famoso garum, una especie de salsa creada con las tripas del pescado y las espinas, que conferían un sabor bastante potente a los platos del momento. De hecho, se conocen algunas de las recetas incluso de la época romana en las que se usaba, siendo un material muy apreciado, del cual incluso sabemos que en años de carestía era bastante caro. Metales preciosos. Del otro lado de la balanza, sabemos que los fenicios desde el principio de los tiempos buscaban los metales preciosos para poder elaborar sus conocidas joyas,
de ahí que la relación con los pueblos de la península fuera tan importante. Comerciaban con ellos de la siguiente forma: los pueblos íberos debían de proporcionarles el metal a los fenicios y, a cambio, estos les cambiaban por objetos ya manufacturados. El nacimiento de una nueva sociedad. Hemos de hablar sobre un tema que hasta hace poco tiempo era considerado como una gran verdad. Nos referimos al pueblo de los tartesos. Desde el principio de las excavaciones y el estudio de los textos romanos y de otros autores griegos, sabemos que existieron elementos propios de Tartesos, población que muchos autores no dudaron en calificar como civilización propia e incluso un imperio. Fue una sociedad producto de una intensa aculturación, es decir, con el paso del tiempo los pueblos que se encontraban en los alrededores de las colonias fenicias, comenzaron a copiar todos los elementos de esa sociedad, la forma de vestir, los objetos que utilizaban, los dioses que adoraban. Llegando un momento que de su pasado conservaban más bien poco. Esto hizo que comenzaran a trabajar por su cuenta los metales, debido a que habían aprendido las técnicas fenicias y, de esa manera, comenzaron a realizar objetos similares e incluso mejores a los que se traían desde la costa siro-palestina. A eso se le denomina arte orientalizante. Así pues, cuando los primeros romanos comenzaron la exploración del territorio, se encontraron con una serie de pueblos del sur peninsular que eran totalmente diferentes a los del norte y centro de la meseta, los cuales eran mucho más retrasados técnicamente hablando y que, por ser tan semejantes, no dudaron en pensar que era todo el mismo pueblo. Tras la caída de Tiro y Sidón en manos de Nabucodonosor, las colonias fenicias pasaron a ser autónomas y pasaron a conformar parte de los pueblos de la península. Además, al estallido de las guerras púnicas, pasarían a ser tomadas por los cartagineses, al igual que gran parte de la península ibérica. Conclusión. La influencia fenicia se puede apreciar en diversos aspectos de la cultura y la sociedad española, y su legado perdura hasta el día de hoy en la lengua, la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones de España. Los fenicios, con su espíritu emprendedor y su afán por explorar nuevos horizontes, contribuyeron de manera significativa al enriquecimiento de la historia y la identidad de España. Puede decirse que la influencia de las actividades culturales, industriales, comerciales y pesqueras de las colonias fenicias, aceleraron una serie de transformaciones sociales y culturales que dieron lugar a lo que hoy se conoce como cultura ibérica.